América Latina afronta este año un panorama muy difícil porque tiene un entorno internacional mucho más complicado del que había, por ejemplo, en 2010 o en 2012, y al mismo tiempo un contexto interno también difícil porque desde 2011 se estancó el abatimiento de la pobreza y desde ese año ha habido crecimientos muy exiguos. ¿Cómo va a salir América Latina de esta encrucijada? Acompáñame a ver rápidamente algunos datos y regresamos aquí al foro para tener nuestro debate. América Latina enfrenta en 2014 un panorama externo mucho más complejo que el que vivió en los últimos 2 años, en un contexto también de mayor desafío por el estancamiento del crecimiento y de la desigualdad. Este diagnóstico se resume en la nueva rebaja que registra su proyección de crecimiento para este año, que según CEPAL será de casi medio punto porcentual. En efecto, la economía regional se desacelera mientras acumula ya casi 3 años con los mismos índices de pobreza y desigualdad. La receta de diversos organismos internacionales es profundizar las reformas estructurales, pero sin excluir las de corte social, y diseñar políticas específicas para aprovechar las ventajas competitivas de cada país. La situación es distinta en cada país, dado que, por ejemplo, México se verá beneficiado de la reactivación de Estados Unidos o Centroamérica de la mejora de Gran Bretaña, y la zona euro para atraer mayor turismo. Países como Argentina reciben la presión de sus acreedores externos por el pago de su deuda. De todas maneras, la región tendrá que afrontar el menor precio de los recursos naturales, la menor afluencia de inversión y la previsible alza de las tasas de interés en Estados Unidos, al tiempo que reactiva el consumo y la demanda interna. ¿Cada país debe encontrar su propia receta? ¿Qué década perdida para Latinoamérica es la reducción de la pobreza? Datos. 1. El Fondo Monetario Internacional volvió a recordar sus proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2014 del 2.5% previsto en abril al 2% como consecuencia de la ralentización en sus 2 principales economías, Brasil y México. 2. Para 2015, el fondo también pronostica un crecimiento menor del esperado en la región, al rebajar sus cálculos del 3% al 2.6% según su informe de perspectivas económicas globales. 3. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe redujo las proyecciones de crecimiento económico para la región de 2.7 a 2.2% en promedio, debido a la debilidad de la demanda interna, inversión insuficiente y falta de políticas para reactivar el crecimiento. 4. Panamá encabeza el crecimiento con un alza de su PIB de 6.7%, seguido por Bolivia 5.5%, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Nicaragua 5% respectivamente. América del Sur se expandirá 1.8%, aunque con una amplia diversidad entre las naciones. El Caribe crecerá 2%, lo cual implica un repunte desde el 1.2% respecto de 2013. Se espera que el Istmo Centroamericano, más Haití y República Dominicana, crezca 4.4%. 5. La secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcenas, manifestó que las políticas macroeconómicas tienen que tomar en cuenta las vulnerabilidades específicas de los países. Sin duda, en todos los casos es importante aumentar la inversión y la productividad para garantizar en el mediano plazo un cambio estructural con igualdad. Por ello destacó que un clamor de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas debido a ese oprobioso título de ser la región más desigual del orbe, por lo que se requiere un cambio estructural para cerrar las brechas sociales y productivas críticas. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a hablar de la perspectiva de América Latina, cómo va a salir de la encrucijada externa e interna que ha provocado una desaceleración durante este año de 2014. Y para discutir sobre este tema, me da mucho gusto recibir en este estudio al profesor Luis Díaz Müller. Él es del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Buenos días. Buenos días. Y por supuesto, muchas gracias Viridiana Ríos, usted la conoce, es la presidenta de México Cómo Vamos, una organización que mide cómo va el crecimiento en el país y además en los estados, desglosado, y además es articulista de Excelsior. Gracias. Gracias a ti. Bueno, si quieren, entrémosle directamente al tema y el asunto. Viridiana, empiezo contigo. Claro. A ver, comencemos por el entorno internacional. Hoy América Latina está enfrentando una situación mucho más compleja
que lo que había en 2010 o 2011, después de la gran depresión, digámoslo así, de 2008. Trae, por un lado, el tema de la posibilidad de que suban las tasas en Estados Unidos, una reducción de la liquidez internacional y, por supuesto, una menor afluencia de inversiones hacia la región. Por supuesto, mira, José, pongamos esto en contexto. Lo que está sucediendo es una América Latina que no está creciendo a la par del resto del mundo. Entonces tenemos una América Latina que, si bien tiene todos los insumos y que está geográficamente positivamente localizada, no está rindiendo los frutos que debiera. Entonces sale CEPAL con este nuevo reporte que apenas pues estamos analizando, y lo que muestra es que, si bien todas las economías de América Latina están creciendo por debajo de lo que se esperara, las dos economías que más están creciendo por debajo son tanto México como Brasil. Son las dos más grandes. Son las dos grandes, entonces son las dos que jalan, digamos, todo el promedio general de la región hacia abajo. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un México que al inicio del año se esperaba que creciera al 3% y que al día de hoy se ajustan las cifras al 2.5%. Otra vez a la baja. Y bueno, si hubiéramos tenido las cifras de Hacienda, al inicio del año era 3.4%. Bueno, y tenemos un Brasil que le va todavía peor, porque es un Brasil que, comenzando en 2.3% al inicio del año, ahorita ya está en 1.4%. Entonces lo que vemos es esta América Latina, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué América Latina va a la baja, siendo que otras economías van a la alza, ¿no? Asia, etcétera, todavía va a la alza. Europa está comenzando poco a poco a repuntar. Poco a poco va repuntando, y bueno, Estados Unidos también repuntando, al menos en el segundo trimestre. Entonces, ¿cuál es la razón? Y yo creo que aquí las palabras claves son las que tú ya decías. Una es demanda externa y la siguiente es demanda o consumo interno. Entonces, analizar qué es lo que está sucediendo en el exterior, que está jalando a América Latina hacia abajo, y qué es lo que está sucediendo hacia adentro. Al exterior, creo que lo más importante es tratar de identificar los mercados internacionales y cómo Estados Unidos pues tuvo un invierno bastante crudo, lo cual lo afectó en un primer trimestre con tasas de crecimiento bastante bajas. Y cómo ahorita va poco a poco saliendo. La importancia del mercado de Estados Unidos para México y América Latina es, sin lugar a dudas, fuertísima. Mira, te platico, el 80% de las exportaciones de México son a Estados Unidos. Entonces, esta es una economía que depende fuertemente del exterior. Para bien y para mal, pero déjame llevar la pregunta con Luis. En efecto, hay otras regiones que se están comportando de una manera distinta. No sé si tú coincidas con el análisis de Viridiana, y en su caso, ¿por qué? ¿Por qué América Latina, enfrentando situaciones que son globales? Por ejemplo, el asunto de la falta de liquidez no es solamente regional, es global. Claro. ¿Por qué el comportamiento en América Latina está siendo distinto a otras regiones? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, porque hay un conjunto de factores que impulsan a América Latina a la baja. Por un lado, pues la emergencia de los países BRICS, en que solo Brasil aparece, y ya lo veíamos con la colega, que solamente Brasil va a subir 1.4% este año. Sí, abajo también de los pronósticos. En segundo lugar, todo lo que se llama la región de Eurasia. O sea, teniendo como epicentro a Asia y especialmente a China. China en este momento se está convirtiendo no solo en la primera potencia mundial, sino que el primer acreedor mundial. Y esto realmente, sin dejar de mencionar el problema de los derechos humanos en China. De tal manera que realmente pues se están produciendo situaciones extraordinariamente fuertes. En tercer lugar, por el asunto de las políticas neoliberales privatizadoras, que en el caso de Argentina venían desde las dictaduras militares que terminaron con el general Jorge Rafael Videla. Y esto es bien importante porque lo recoge, estas políticas neoliberales, la recoge Carlos Saúl Menem, ¿verdad? Y la sigue implementando y profundizando. De tal manera que los gobiernos democráticos posteriores, o sea, los 10 años de los Kirchner, por ejemplo, recogen la deuda de Argentina, ¿verdad?, en términos extraordinariamente onerosos, ¿verdad? Y por último, en esta primera intervención, pues yo también quiero mencionar la actuación del juez Griesa, que ha tenido a cargo el tema de la deuda externa de Argentina, especialmente en términos de cesación de pagos. Es una cesación de pagos bastante compleja y contradictoria, porque Argentina quiere pagar, pero mientras no se le pague a los fondos buitres, a los bancos buitres, me atrevería a decir, no puede pagársele al resto.
Bueno, pues creo que la polémica está servida, Viridiana. Son políticas, como dice Luis, ¿tú lo atribuirías a las políticas neoliberales que vienen desde los años 90? ¿Ese descenso en el crecimiento latinoamericano? No, José, yo no se lo atribuyo a las políticas neoliberales. De hecho, el gran problema, si a la política neoliberal, Luis, le llamamos a la apertura comercial y a depender de las exportaciones, creo que al contrario, lo que han hecho las exportaciones por América Latina ha sido impulsarlas. Cuando nosotros vemos el crecimiento de la economía, al menos durante los últimos 10 años, lo que vemos es que el porcentaje de exportación en América Latina ha pasado de ser 40% del Producto Interno Bruto a ser 60% de su Producto Interno Bruto, en general, de todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Significa que nuestras economías sí han crecido en las últimas décadas. Se ha debido precisamente a que se han vuelto economías exportadoras. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que la política neoliberal nos haya hecho exportador, el problema es que ahora tenemos que empezar a diversificar nuestras fuentes de ingreso. Ya no podemos solamente depender de las exportaciones como tal. ¿Qué tenemos que hacer? Dos cosas. Por un lado, tenemos que ampliar la gama de productos que producimos. Cuando tú ves, digamos, la diversificación, el número de productos que produce América Latina es extremadamente bajo, es como la mitad del número de productos que puede producir economías desarrolladas como Francia y como Estados Unidos. Entonces aquí la clave radica no en cerrar las economías y en decir política neoliberal abajo, sino más bien en abrazar la idea de que tenemos que diversificar nuestras economías. Eso es por un lado. Y por el otro lado tenemos que mejorar la conectividad. Entonces hay aquí dos cosas. Por un lado, diversificar exportaciones, por otra, mejorar conectividad. México, por ejemplo, es un país que en ese sentido tiene una ventaja competitiva enorme, que es que está conectado con su principal mercado, que es Estados Unidos. Sin embargo, tenemos que mejorar nuestra infraestructura, nuestra inversión, de tal forma que la capacidad para producir y entregar, para la capacidad para, como dicen los gringos, deliver, sea mucho más fuerte. Entonces, yo no se lo atribuyo per se a la política neoliberal. Entonces, si te leo, sí hay un problema de políticas públicas, aunque no de modelo de desarrollo, sí lo caracterizas como el modelo neoliberal. ¿Te leí bien? Te la traigo entonces para ti, Luis. Sí, bueno, yo disiento porque creo que en este momento hay factores fuertes, como por ejemplo la distribución del ingreso. Yo creo que la distribución del... Ahora que, por ejemplo, la CEPAL ayer antier tuvo su seminario aquí en Ciudad de México sobre el salario mínimo, por ejemplo, que a su vez se emparenta con la discusión, especialmente en Europa, de la renta básica universal, de la cual también se habla. ¿Por qué razón? Porque el salario mínimo en América Latina, especialmente en México, está bajo la línea de pobreza. Sí. De tal manera que el tema de la distribución del ingreso, empleo, salud, o sea, todo lo que tiene que ver con el derecho al desarrollo, con los derechos sociales, me parece a mí que es de la máxima importancia. En ese sentido, pues el retiro del Estado de algunas partes neurálgicas pareciera ser de que no es lo más conveniente en este momento, sobre todo porque vemos que aumenta la tasa de cesantía. La inflación de Argentina es de 32.2%, de tal manera que me parece a mí que en el corazón del asunto está el tema de la distribución del ingreso, que a su vez significa la creación de empleo. Bueno, yo creo que ahí están ya varias variables puestas. Ya encontré el nombre, la región es Cajamarca, Viridiana, y está el lugar de Perú, exportadores netos de oro, donde a pesar de las riquezas de recursos naturales como este metal, es el lugar donde más ha crecido la pobreza, en un país que ha tenido crecimientos notables en los últimos 6 años, cercanos al 6%. Claro. Y ahí encaja el tema de la desigualdad. Por supuesto. Mira, creo que hemos tratado hasta ahorita un tema muy importante para el crecimiento económico, que es exportaciones, el mercado externo. Pero nos toca ahora tratar el tema del mercado interno. Y ahí es en donde entra el tema de cómo vamos a hacer para que los países latinoamericanos puedan consumir los productos que crean y no nada más tener que exportarlos y depender de Estados Unidos y de Europa. Entonces, en ese sentido, bueno, la preocupación que tiene la mesa y la preocupación del doctor Díaz es muy clara, es
¿Cómo vamos a lograr que este crecimiento no venga solamente emparejado de crecimiento generalizado, sino de una mejora en la bienestar de los individuos? Y creo que esa es la gran bandera que falta para América Latina. Aunque eso se estancó a partir de 2011. Había, digamos, ciertas clases medias subiendo, cierta distribución de la riqueza, pero después de la crisis de 2008 viene 2010-2011 y se queda absolutamente parado, Luis. Totalmente. Mira, acaba de aparecer ese, bueno, ni tanto, el libro de Piketty, ¿no? Que ustedes ya lo habrán... El nuevo gurú. El nuevo, que incluso en Europa se llama la Pikettymanía, ¿verdad? Millones de ejemplares vendidos, se llama El Capital en el siglo XXI, Harvard 2014. Ajá. Yo me lo conseguí solamente en la única versión que existe, que es la versión en inglés. Ese era Harvard, era compañero tuyo. Sí. Ahora, el problema es el siguiente. Según Thomas Piketty, el tema es la desigualdad. Incluso la estructura de la desigualdad aborda todo el capítulo 3 de este autor que, como digo, está vendiendo millones. Ahora, con respecto a lo que tú decías, yo te coloco, tú decías el ejemplo de Cajamarca, se llama, ¿verdad? Sí, la región, sí. Porque en Argentina sería paisajes de Catamarca, pero eso es otro cuento. Tal cual. Pero también existe el asunto de los yacimientos de vaca muerta en Argentina, en que no han podido venir inversiones precisamente por este cese de pagos, que prefiero llamarle, ¿verdad? O suspensión de pagos, como le llama el juez Griesa, ¿verdad? Respecto de yacimientos de vaca muerta, que no permiten entonces la reactivación de la economía argentina, con una inflación de 32% y generación de empleo, consumo interno, etcétera. Parece que hay un buen ejemplo de cómo se juntan los factores externos e internos, pero tú mencionabas la necesidad de diversificar. Y dentro de América Latina, en los últimos años, digamos que se ha ido perfilando como dos especies de modelos distintos de desarrollo. Por un lado tienes la Alianza del Pacífico, con Chile, Perú, México y Colombia, ¿no? Y por otro lado estaría, digamos, otro modelo mucho más intervencionista, si se puede usar esa palabra, o con una presencia más fuerte del Estado, que sería el Mercosur, Argentina, Brasil y Bolivia. Y dentro de eso me llamó la atención, dentro de los datos de CEPAL, en el que uno de los países que más crece este año en América Latina, justamente es Bolivia. Sí. A mí también me sorprendió el caso de Bolivia, me sorprendió también el caso de Ecuador. Son dos economías pequeñas que se están detonando. ¿Qué es lo que está pasando en estos dos países? Bueno, ellos han escogido productos de exportación que han resultado bastante atractivos para los mercados internacionales y que son altamente productivos. Y es nuevamente, volvemos al detalle, ¿cómo hacer crecer América Latina? Dos cosas, mejorar sus productos de exportación y mejorar su demanda interna por productos. Entonces, como que siento que aquí la fórmula es muy clara. Podemos empezar a irnos a la cuestión de deuda de Argentina y esto, pero la cuestión real por la cual los países hoy no están creciendo es porque esta demanda interna no ha podido ser satisfecha. Ahora, ¿qué es lo que sabemos sobre crecimiento y desigualdad? Lo que sabemos es muy claro. Es muy claro ya que lo que tú enfrentas es, para tener siempre que tienes un crecimiento exponencial, digamos, y rápido, generalmente viene aparejado con un incremento de la desigualdad. Es muy difícil hacer crecer a un país, al menos en un inicio, de manera igualitaria. El problema es que, y la paradoja, es que un país no puede continuar creciendo a esas tasas tan altas de crecimiento si no empieza a moderar su desigualdad, si no empieza a permitir que la parte baja de la sociedad, en términos de ingresos, los deciles, los primeros deciles, empiezan también a consumir. Entonces, bueno, tenemos el caso Cajamarca, ¿no? Un país que crece al 6%, pero que a la vez está generando gran pobreza. Bueno, ¿cuál es la expectativa económica de los expertos en economía? ¿Qué te diríamos? Te diríamos, oye, pues no va a seguir así. Perú se va a enfrentar con una pared. Una pared que ya también la estamos viendo, por ejemplo, en China, en ciertos países de los tigres asiáticos, en donde tú te das cuenta, oye, esto no va a seguir creciendo a menos de que se mejoren las condiciones para la clase baja, se acorte la brecha de ingreso y también se generen diversificación de las... No desaparezca la clase media que estaba ahí tratando de emerger. Y no desaparezca la clase media que trata de emerger, pero que cuesta como tanto trabajo. Entonces es como muy claro, o sea, decir que no se puede crecer sin desigualdad es falso. Sí se puede. El problema es que no se puede crecer de manera sostenida. Me viene a la mente una especie de imagen, a ver si recojo bien tu idea, pero casi pareciera como un coche de velocidades en que la aceleración tiene que ir acoplada, ¿no?, con el embriague para poder
caminar y sacar la velocidad. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Así es, efectivamente, si tú retomas el tema de la integración. Bueno, Europa está en crisis, pero como que viene saliendo. Incluso España, Rajoy está planteando una cierta victoria electoral porque dice que se ha recuperado un tanto la economía española. Ahora, respecto de América Latina, pues no sé, o sea, los 10 años los que en Argentina, yo soy de origen chilengo. Pero ahí el modelo no fue exactamente el mismo que en otras partes de América Latina, de primero crecer y luego distribuir. Un poco así, porque venía de los del corporativismo de los militares argentinos y después pasó a Carlos Saúl Menem, ¿verdad? En cambio, pues en otros países el asunto fue, quizá la doctrina del shock fue un poquito más leve. Ahora, yo creo que, como lo dice CEPAL en su informe de Brasilia de 2010, la hora de la igualdad, lo decía la colega también, o sea, realmente estimamos que igualdad y crecimiento no se contraponen. Ciertamente puede haber avances importantes, pero para lo cual se necesita inversión. Yo creo que inversión es fundamental, y no solo inversión especulativa como la inversión de los fondos buitres. Eso explicaría, digamos, que la falta de sincronía, Viridiana, la revisión que se ha dado en el caso mexicano del año pasado y otra vez, que llevamos ya 5 revisiones de crecimiento, ¿no? Llevamos 7 revisiones de crecimiento en lo que va del año, todas a la baja. Cada una de las, bueno, me refiero a las encuestas de expectativa de Banxico, cada una de estas ha sido a la baja. Empezamos el año con un pronóstico de 3.4, terminamos al día de hoy con un pronóstico del 2.5 en la mayoría de las fuentes. Entonces, bueno, el más bajo, ¿no? CEPAL lo trae creo que ya en 2.5. 2.5, de hecho, ya están alineados. Por mucho tiempo CEPAL lo trajo más arriba, pero ahorita ya estamos alineados al 2.5. ¿Se va a lograr este 2.5 o no? Bueno, es bastante especulativo y creo que aquí vale la pena retomar la idea de México, de que depende, ¿no? México depende 80% de Estados Unidos en sus exportaciones. Vemos una recuperación, pues que ahí va, por parte de Estados Unidos. En el segundo trimestre crece al 4%, lo cual es inédito, no nos lo esperábamos, no nos esperábamos un crecimiento del 4% para una economía estacionaria como Estados Unidos. Pero también por el otro lado está este tema de la demanda interna en México, y la verdad es que la demanda interna va muy mal. Miren, en la última encuesta del INEGI que salió hace 2 días sobre con la confianza del consumidor, pues nuevamente se desploma. La confianza del consumidor, la confianza del empresariado también muy a la baja, mucho más a la baja que en la última encuesta. Entonces, mientras no generemos este potencial ingreso de las personas para consumir, estamos atacando una de las principales fuentes de crecimiento económico de este país. ¿Estarías a favor entonces de subir el salario mínimo? Yo estoy a favor de que se mejore la capacidad de compra de los individuos y a que se pague justamente por la productividad. Lo que hemos visto han sido incrementos en la productividad en los últimos años que no han venido aparejados por un incremento del salario. Y también hemos visto un incremento en el costo de la canasta básica de bienes que no ha venido incrementado por un aumento en el salario. ¿Qué va más rápido, Luis? ¿Diversificar, subir el salario, mejorar el poder adquisitivo o tener políticas redistributivas? Yo creo que va todo porque depende de la política de desarrollo en realidad. Y es por eso que se están volviendo a replantear, desde que la CEPAL lo planteó en el año 48 con el informe Prebisch, ¿verdad? Las políticas de desarrollo como centro, pero las políticas de desarrollo son globales, y son globales incluso en el contexto de la globalización. Globalización que empieza después de 1989. Pero, por ejemplo, me llama la atención, a ver, la parte de la relación México-Estados Unidos. Sí, en efecto, como dice Viridiana, la mayor parte de nuestras exportaciones va para allá y eso puede ser negativo si hay un bajo crecimiento. Pero al mismo tiempo, cuando empieza a moverse a Estados Unidos, como ha sucedido en los últimos meses, no ha logrado jalar a la economía mexicana. Esperemos que sí, porque es la teoría de la locomotora, ¿no? O sea, pues si Estados Unidos está bien, como el clásico aquel de si se resfría o no se resfría, pero si Estados Unidos está bien, que como decía la colega, 4% aumentó en el segundo trimestre, yo lo encuentro sorprendente. No, pues es altísimo. Me parece que tendría que jalar los puntos neurálgicos
de la economía mexicana. ¿Y por qué sientes que no lo ha jalado? Sí nos va a jalar, lo que pasa es que todavía no tenemos los datos. Mira, el PIB de Estados Unidos se mide con mayor rapidez que el PIB mexicano, porque la fórmula de medición del PIB mexicano es más compleja. Entonces lo que tenemos ¿Más es complejo, más errática o más...? Es más, pues a lo mejor, o el INEGI es más ineficiente, que no nos oigan. Pero bueno, entonces lo que sucede es que ya tenemos los datos del segundo trimestre de crecimiento económico de Estados Unidos, pero todavía no tenemos los de México. Y aquí, bueno, televidentes, pongan atención, el 21 de agosto es cuando sale el nuevo dato de crecimiento económico. Y ahí vamos a saber si jaló o no la economía de Estados Unidos a México. Bueno, yo creo que sí. ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué esperas? Yo espero que sí, sin embargo, hay otros factores que juegan en contra del crecimiento económico de este país, entre ellos, por ejemplo, la baja demanda interna, que no la hemos visto recuperarse. Nuevamente, exportaciones y también demanda interna, son los dos. Y la otra, la producción petrolera, que tampoco ha podido recuperarse y que sigue pues bastante baja. Cierro, estoy ya yéndome a la recta final del programa. Luis, tu comentario final. Bueno, mi comentario al final sería analizar también, aparte de discutir de nuevo los modelos de desarrollo, son las extraordinarias crisis que están sucediendo en el mundo. O sea, Ucrania, por ejemplo, China, Eurasia, Rusia, con Putin realmente como un autoritario que tiene grandes problemas. Entonces que también el desarrollo debe estar combinado, el derecho al desarrollo debe estar combinado al tema de la paz. Sin paz sería difícil plantearse el tema del desarrollo. Ahora sí complejizamos todavía más el asunto. Claro. Ya no solamente son modelos de desarrollo, sino asuntos como seguridad y paz. ¿Cómo ves tú? Creo que aquí la conclusión de todo el estudio de CEPAL que hemos venido discutiendo son dos. Por un lado, la necesidad de diversificar las exportaciones y por el otro, la necesidad de generar una clase media que tenga capacidad de consumo interno. Eso va a empujar a Latinoamérica y eso va a empujar a México. Pues ahí lo tiene. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Viridiana Ríos, presidenta de México, ¿cómo vamos? Y muchas gracias a Luis Díaz Müller, del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, desde la esquina de la información. Ya está en tanto. Pásalo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.